En mi parroquia todos los días llegan personas que me dicen: Padre, Dios, ¿por qué no me responde? Matrimonios que llegan y me dicen: Padre, le estamos pidiendo a Dios que restaure nuestra relación. Desempleados que llegan y le dicen a uno: Padre, les vengo pidiendo a Dios hace años que me regale un empleo y nada. Personas que tienen un pariente en el hospital enfermito: Padre, vengo pidiendo por su recuperación y Dios a mí no me oye. Hace 20 días, de esas situaciones que lo visitan a uno sin pedir permiso, en mi casa aparecieron 3 enfermos de COVID. Mi mamá, mi hermana, una niña especial, y mi hermana la melliza. Soy mellizo con una niña. Y empieza la tragedia más grande, una situación supremamente complicada que yo la describía esta semana en un artículo que escribí para un periódico como una película de terror en mi ciudad. Corriendo con ellos para toda parte a ver dónde los atendían, ellos asfixiados, sin oxígeno, no pudimos nunca conseguir un oxígeno en la ciudad. Y en medio de todas esas situaciones, sin reprocharle a Dios, porque siempre he querido ser muy cuidadoso de eso, de no retar a Dios, de no levantarme nunca contra Dios, que ha sido tan bueno conmigo, con mi familia. En medio de todas esas cosas y de las lágrimas, yo sí le preguntaba al Señor: Señor, pero decime pues algo, decime qué es lo que está pasando, decime qué tengo que hacer, decime para dónde me voy, para dónde cojo yo en medio de esta situación. Y empezaba yo a preguntarme por qué el silencio de Dios. La pregunta que seguramente usted se ha hecho también en su casa. La pregunta que tantas personas se hacen en medio de esta pandemia. La pregunta que tantas personas se hacen en medio de esta protesta, de estos ataques vandálicos a la ciudad, al país. ¿Por qué Dios se queda callado? Entonces yo empecé a responderme esa pregunta. Por eso esta charla yo creo que no es para ustedes, yo creo que es para mí. Porque fue fruto como de la pregunta que yo le hacía al Señor y que me hacía: Señor, pero ¿usted dónde se metió? Pues hermano, ¿dónde está? Y entonces permítanme en esta noche compartirles una charla sencilla, pero que creo que nos puede ayudar para nuestra meditación. Y esa charla yo la he trazado en 5 punticos. El primer punto, porque ese man es un observador, el más teso de todos. Es un increíble observador. Observa, procesa, medita y actúa. Ese principio pastoral que nosotros aprendimos de ver, juzgar y actuar, eso ya lo manejaba Jesús, eso ya lo manejaba Dios. Observar, procesar, meditar y actuar. Cuando Dios no nos habla, y no se le olvide nunca esto, es porque está observando. El Dios de nosotros es el Dios de la contemplación. Es el Dios que tiene una mirada panorámica sobre nuestra vida, sobre nuestras realidades concretas. Y por eso pareciera paradójico. Le pregunto al Señor: ¿por qué estás callado? Y esta charla la voy a hacer desde la palabra de Dios. ¿Qué tan extraño eso? Le digo a Dios: estás callado, y les voy a hablar a ustedes desde la palabra. En ese diálogo que tiene el Señor con Natanael,
Felipe le dice a Natanael: hemos encontrado al Mesías. Es el hijo de José, el hijo de María. Venga, y lo mira, venga y lo puede ver. Y cuando Jesús ve que se va acercando Natanael, va a decir: he ahí un hombre que tiene un corazón bueno, un hombre sensato, un hombre justo. Y Natanael le va a decir: Señor, pero usted ¿cómo me conoce a mí? Y Jesús le va a decir: cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Mire, si Dios tiene tiempo y es capaz de gastar tiempo para ver a un hombre parado debajo de una mata determinada, con determinado nombre, ¿cómo no va a tener tiempo para mirar tu realidad en una familia concreta cuando tú eres lo más importante para Dios? Y podría el Señor decir: cuando estabas allá en tu casita, en tu hogar, con tus hijos, familia Pérez Jaramillo, familia Trujillo Sánchez, allá, yo ya te había visto. Y amigos, a mí me llena de alegría eso. Me llena de alegría pensar que Dios no está hablando, pero Dios nos está mirando. E ir entendiendo esa pedagogía de Dios. Observa, procesa, medita y actúa. Miren lo que nos dice el libro del Éxodo en el capítulo 2:25. Pasaron muchos años, murió el rey de Egipto, y los israelitas se lamentaban bajo la esclavitud. Gritaron, y los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Oyó Dios sus lamentos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y escuchen: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Los miró. Están angustiados, tienen dolor en el alma, están pasando necesidades y le piden a Dios que los auxilie. Y Dios no les responde, pero Dios los miró y los reconoció. Miren lo que dice el Salmo 35:22. Tú lo has visto, Yahvé, tú lo has visto. Tú has visto la enfermedad, tú has visto mi situación familiar, tú has visto mi matrimonio resquebrajado, tú has visto mis hijos en las drogas, tú has visto mis deudas, tú has visto. No te calles, Señor, no estés lejos de mí. Cuando usted sienta que Dios está callado, inmediatamente digan: no está callado, está observando. Dios está mirando mi realidad, porque soy importante para Él. Toda revolución de parte de Jesús inicia con su mirada. Escuchen esto tan lindo. Cuando el Señor va a hacer algo así grande, es porque ya lo ha mirado antes. Está mirando el cáncer de una persona, está mirando su enfermedad grave, está mirando la situación de una familia que está a punto de separarse. Toda revolución de parte de Jesús comienza con una mirada. Y miren esto tan interesante. Jesús fijó su mirada, Juan 1:42, en él y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Toda revolución grande en Jesús comienza con una mirada. Se fijó en él, le cambió el nombre, le entregó un proyecto de vida y empezó la construcción de la más grande empresa, que es
la iglesia de Jesús. Miren, amigos, lo que está a punto de desmoronarse en su casa o en su vida personal, el Señor es capaz de cuadrarlo con una simple mirada. Lucas 19:5. Al llegar al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Se fue para la casa y fue tan grande esa visita que Zaqueo fue capaz de decir: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Una mirada logró la conversión de un corazón. Una mirada amorosa logró transformar la vida de una persona. Lucas 1:13. Al verla, escuchen esto, el Señor se conmovió y le dijo: no llores. Primero la vio y luego le habló. Esa es la pedagogía de Dios. Primero observa y luego se manifiesta. Primero observa y luego expresa. Tenía un hijo y lo había perdido, la viuda de Naín. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: no llores. Las palabras de Dios son sus acciones. Escuchen eso tan bonito. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Son las acciones de Dios. Entonces, desde que nos levantamos, Dios nos está hablando, porque las palabras de Él son un amanecer bien lindo. Las palabras de Él son el aire que podemos respirar. Las palabras de Él son el desayuno que tenemos en la mesa. Las palabras de Él son una mamá que viene, me abraza y me dice: hijo, te amo. Las palabras de Dios son sus acciones. Segundo punto. Mire que lo que estamos haciendo es respondiendo esa pregunta: Señor, ¿usted por qué tan calladito, hombre? Segundo punto, con el cual yo he ido respondiendo esa pregunta. Dios permite primero los temblores, es un charrome, para ponerlo todo en su lugar. Tan paradójico eso. Dios permite primero que todo tiemble y se sacuda, que pase por la zaranda, para ponerlo todo en su lugar. Es una pedagogía muy extraña. Amigos, qué difícil entender la pedagogía de Dios, de que Él trabaja desacomodando. Cuando usted vea que las cosas se están poniendo patas arriba, cuando usted vea que las cosas no le salen bien, cuando usted vea que en su casa está algo pasando que les está pegando del techo, es porque Dios tiene que estar trabajando. Y Dios, para poder acomodar, desacomoda. Miren, amigos, esto. Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Todo era desorden, todo era caos, todo era oscuridad. Y allí, en medio del desorden, por eso ese segundo punto es interesante, permite primero el desacomodo, el caos, los temblores, para luego Él poner todo en orden. Entonces, cuando usted vea que su familia, su relación afectiva está patas arriba, no es para que usted sencillamente se eche a dormir en los laureles, no.
Es para que usted, teniendo una mirada de fe, usted sea capaz de pensar, de meditar, de reflexionar, de discernir, de hacer lectura de lo que está pasando. Y seguramente lo que está pasando es que Dios está trabajando. Dios está poniéndolo todo en orden. Génesis 1:3. Dios dijo: haya luz, y hubo luz. Pero antes de la luz, ¿qué había? Caos y oscuridad. No podemos desconectar esto del primer punto. Dios está callado. Dios está observando. Y observa el caos. Y observa la enfermedad. Y observa la necesidad. Y observa las deudas. Y observa los problemas familiares. Y Dios dijo: haya luz, y hubo luz. Primera Reyes 19, 11, 13. Yahvé le respondió: sal fuera y quédate en el monte delante de Yahvé, y Yahvé pasará. Un viento fuerte y violento pasa delante de Yahvé, hiende los montes y parte las rocas, pero Yahvé no está en el viento. Después del viento viene un terremoto, pero Yahvé no está en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero Yahvé no está en el fuego. Después del fuego se sintió el murmullo de una suave brisa. Cuando Elías la oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se mantuvo a la entrada de la caverna. Entonces se oyó una voz: Elías, ¿qué haces aquí? Mire qué tan lindo eso, queridos amigos. Después del terremoto, después del aguacero, después de la tempestad, después del temblor, se oyó la voz. Cuando esté temblando, prepárese, porque Dios está a punto de hablar. Prepárese, porque Dios está a punto de manifestarse. Y entonces uno tiene que ir entendiendo algo que ustedes y yo tenemos que entender con esta pandemia. Siempre serán necesarios nuevos diluvios para alcanzar de Dios una nueva creación. Es necesario el diluvio. Mira, antes de la pandemia, yo le decía a la gente en mi parroquia: Medellín, nunca Medellín ha tenido una catástrofe como la han tenido otros países. De pronto, una de las catástrofes más difíciles aquí en Medellín fue lo que pasó algunos años en Villatina, ¿cierto, Oscar? Pero así una cosa fuerte como otros países no nos ha tocado. Y por eso la gente vive como vive, lejos de Dios, como si Dios no existiera. Y yo le decía a la gente en mi parroquia: es necesario un nuevo diluvio para que haya una nueva creación. Padre, ¿qué significa eso? Que nos tiene que pasar algo que nos lleve a volver la mirada a Dios. Y por eso, queridos amigos, esta pandemia tiene una pedagogía interesante. Nos tocó a todos. ¿Quién en el mundo se escapó? Esta semana salían unas noticias de que unos perros no sé dónde tienen coronavirus. Hasta los animales. Una pedagogía especial para que nosotros vayamos entendiendo que es necesario este tipo de situaciones y que tenemos que aprender a extraer de ellas lo mejor. Porque Dios ahí está trabajando. Es necesario un nuevo diluvio que nos sacuda en el piso, que nos zarandee en la vida, para que nosotros, volviendo la mirada hacia arriba, descubramos que ahí está Dios. Tercero, el silencio de Dios tiene un nombre: es su paciencia. El silencio de Dios es su paciencia. Padre, entonces,
Si la paciencia es espera, ¿qué espera Dios? Dios está esperando de cada uno de nosotros signos de conversión. Miren, amigos, indiscutiblemente la prueba nos lleva a confrontar nuestra propia vida. Es que no puede estar uno viviendo lo que está viviendo. No puedo yo estar viviendo esa situación familiar que acabo de contarles sin revisar mi vida, sin que esto me confronte con mi pecado, sin que esto me confronte con mi fragilidad, sin que esto me lleve a pensar yo qué tengo que cortar en mi vida, yo qué tengo que frenar, de qué manera yo o mi familia o nosotros estamos ofendiendo a Dios. El silencio de Dios es su paciencia. Y aunque Dios no manda estas cosas, Dios las permite esperando frutos de conversión. Miren lo que dice el profeta Miqueas, capítulo 3, versículo 4. Clamarán a Yahvé, pero Él no les responderá. Tan duro eso. Ustedes le pedirán a Dios y Él no les responderá. Entonces les esconderá su rostro por los crímenes que cometieron. Hay un principio moral que dice que uno tiene que resarcir lo que dañó. Y pareciera que la vida nos pusiera en esa dinámica. Ser capaces de ir arreglando lo que hemos ido dañando. Pareciera que la misma naturaleza estuviera alzando la mano y nos estuviera diciendo: péguenme pasito. Y por eso se van levantando huracanes y la tierra empieza a estremecerse y hay derrumbes donde uno creyera que nunca van a haber derrumbes y avalanchas constantemente en todas partes. El silencio de Dios es su paciencia. Mire lo que dice el libro de Job en el capítulo 30, versículo 20. En medio de toda su angustia, la angustia de un hombre que fue capaz de decir un día: ¿Yo por qué no me morí? ¿A mí por qué no me abortaron? ¿Yo por qué tengo que vivir lo que estoy viviendo después de todas sus pérdidas? Y en medio de su angustia este hombre es capaz de decirle al Señor: te pido auxilio y no me respondes, me presento y no haces caso. ¿Cuántas veces ustedes y yo le hemos dicho eso al Señor? Yo te pido auxilio y usted a mí no me responde. Usted a mí es que no me quiere, hombre, ¿yo qué te hice? Me presento delante de ti y no me haces caso. Miren, amigos, este texto que nos va a ayudar a entender bien eso. Jonás 3, del 1 al 10. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamando el ayuno, y se vistieron de saco grandes y pequeños. Llegó el mensaje al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de saco, se sentó en el polvo y mandó al heraldo a proclamar en su nombre a Nínive: hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban, vístanse de saco. Hombres y animales, invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su mala vida y de la violencia de sus manos. Quizás se arrepienta, se compadezca Dios. Quizás es el incendio de su ira y no pereceremos. Y escuchen: y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida, se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. El silencio de Dios es su paciencia. ¿Y qué espera Dios? Que nosotros nos convirtamos. Es una manera muy linda, pedagógica y especial de Dios hablar. Dios habla esperando.
Cuarto punto. Un silencio que desespera y que se calma en la espera. Escuchen eso. Un silencio que desespera y que se calma en la espera. Dice el Salmo 28:1: a ti alzo mi voz, Yahvé, roca mía. No enmudezcas, pues si te calla, seré igual que los que bajan a la fosa. ¿Cómo será el desespero de ese hombre, del autor sagrado? No enmudezcas, no te quedes callado, pues si usted no me habla, yo me voy a morir. Yo me voy a morir. Y mire lo que dice el Salmo 83:2: oh Dios, no estés en silencio, no estés mudo e inmóvil, oh Dios. ¿A usted no le parece que esas son sus palabras? ¿Cuántas veces nosotros, con respeto, porque estoy seguro que ustedes aman mucho a Dios, pero con el respeto reverente, le hemos dicho al Señor: Señor, háblanos, Señor, escúchame, Señor, mostrate, Señor, manifestate, Señor, decime alguna cosita? El sábado pareciera que fuera la manera como Dios trabaja. El sábado salí con mi mamá a descansar, hacía un mes no salía y me la llevé por allá para el oriente. Y estando con mi mamá recibí 3 llamadas. Las 3 llamadas de 3 familias que tienen a alguien intubado en una clínica. Y la primera familia me dijo: Padre, gracias por sus oraciones, acaban de extubar a mi familia, a mi pariente. Y luego seguidamente, es decir, en un mismo rato, me llamaron 3 personas a decirme: acabaron de extubar a tal persona, acabaron de extubar a tal persona, es decir, ya no tienen el tubito que les habían puesto. Y yo me puse a hacer cuentas mentales y decía: ellos entraron después de mi hermanita. Mi hermanita está intubada hace 17 días hoy. Y a ellos los intubaron después de mi hermana y los extubaron antes de mi hermana. Y yo decía: ay, Señor, ¿qué pasa pues ahí, hombre? Yo sí le pregunté, ¿pero qué pasa ahí? Y saben ustedes la respuesta que me tranquilizó el alma: las cosas no se hacen como usted quiere, sino como yo lo dispongo. Las cosas no son cuando usted lo reclame, sino cuando yo lo considere oportuno. Y eso me llenó de paz. Entender que no es cuando a mí me dé la gana, entender que no es cuando yo quiera, entender que todo está y hace parte de una pedagogía divina y que Dios se la está jugando toda, y que detrás de todo eso Dios tiene un proyecto para nosotros. Mire, el día que nosotros entendamos eso, queridos amigos: Señor, ¿por qué le respondiste a ellos y a mí no? No, es que todavía no llegó el momento suyo, espérese un poquito. Y saben ustedes qué va haciendo Dios en la espera: nos va zarandeando, nos va moviendo las seguridades para que nosotros terminemos reconociéndolo a Él como la más grande seguridad. Quinto punto: la respuesta de Dios. Isaías 42:14. Escuchen eso tan bello: mucho tiempo callé, estuve en silencio, me contuve. Me está hablando en pasado. Mucho tiempo callé, ya no estoy callado. Estuve en silencio, ya no estoy en silencio.
Me contuve, ya no me contengo. ¿No les parece muy lindo eso? Que Dios rompió el silencio, que Dios nos está hablando. Y mire lo que nos va a decir la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Dios rompió el silencio. Por eso ese quinto punto es la respuesta de Dios. Señor, ¿usted qué pues? ¿Por qué tan callado? No, ya les hablé. ¿Cuándo? Miren a su lado. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. A los que están tristes se les anuncia la buena noticia del reino. Dios nos habla por medio del Hijo, y dice el texto, a quien constituyó heredero de todo. ¿Sabe qué significa eso? Que Él tiene la respuesta a todo lo que usted necesita, porque Él lo heredó todo. Todo está en el Hijo. Es maravilloso ese texto de Juan 1:18. No me lo voy a leer todo, voy a saltar algunas partes. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. Y mire lo que dice más adelante. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba, pero el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hoy estuve visitando a mi hermana y me llevé el Santísimo. Y le puse el Santísimo en las manos. Tenía una saturación de 93, 94 y subía de 93 a 95. Y escuchen esto que les voy a decir. Cuando le puse el Santísimo en las manos, la saturación se subió a 100. Una cosa extraordinaria. Y yo pensaba, Dios mío, es que si yo te tengo en la Eucaristía, es que yo tengo que creer que usted está en la Eucaristía. Usted está ahí. Si yo no creo eso, entonces yo no sé dónde estoy parado. Si yo sé que usted está en la Eucaristía, lo que yo le voy a llevar a mi hermana es a Jesús. Y se lo acosté al rincón. Y cuando se lo puse al rincón, miré el monitor y subió a 100. Nunca la había tenido en 100, nunca, en estos 17 días. Y entonces Dios, al que yo le preguntaba por qué estaba tan callado, me empezó a responder. ¿Y saben ustedes qué me respondió? Cuando sientas que estoy callado, entonces más Jesús, más oración, más palabra y más Eucaristía. Cuando sientas que estoy callado, más Jesús, más palabra, más oración y más Eucaristía. Esa es la respuesta de Dios. A veces tan indescifrable, pero siempre hablando de una y mil maneras. Voy a terminar contándoles una historia. Cuenta una antigua leyenda noruega. Vamos a escuchar para que entendamos bien esto. Sobre un hombre llamado Haakon, que siempre miraba una imagen de Cristo crucificado en una cruz que era muy antigua. La gente acudía a orar con mucha fe. Muchos estaban pidiéndole a Cristo algún milagro. Un día, el ermitaño Haakon quiso pedirle un favor.
impulsado por un sentimiento de generosidad, bondad y amor, se arrodilló ante la cruz y le dijo: Señor, quiero padecer y morir por ti. Déjame ocupar tu puesto. Quiero en la cruz. Y se quedó con la mirada fija, puesta en él, como esperando una respuesta. El Señor abrió los labios y le habló. Sus palabras cayeron del cielo susurrantes y amonestadoras. Mi fiel siervo, te concederé tu deseo, pero solo con una condición. ¿Cuál, Señor? Es una condición difícil. Estoy dispuesto a cumplirla con tu ayuda, Señor, respondió el viejo ermitaño. Escucha, suceda lo que suceda y veas lo que veas, tienes que guardar silencio siempre. Jaacón contestó: lo prometo, Señor. Y en ese momento se efectuó el cambio. Nadie se dio cuenta, nadie reconoció al ermitaño colgado con los clavos en la cruz. Y durante mucho tiempo mantuvo el acuerdo y nunca le habló a nadie. Pero un día llegó un hombre rico y después de haber orado dejó allí olvidada su cartera. Jaacón le vio desde la cruz y guardó silencio. Tampoco habló cuando un pobre que vino 2 horas después tomó la cartera del rico y se la guardó. También guardó silencio cuando un hombre joven se arrodilló ante él poco después para pedirle su gracia antes de emprender un largo viaje. Entonces volvió a entrar el rico a buscar su cartera. Al no encontrarla, pensó que el joven que acababa de salir se la había llevado. El rico se volvió al hombre joven y le gritó iracundo: dame la cartera que me has robado. Él replicó: no he robado ninguna cartera. No mientas, devuélvemela enseguida. El joven repitió: le digo que no he tomado ninguna cartera de nadie. El rico empezó a golpearlo furioso. Entonces una voz potente llenó el aire: detente. El rico miró hacia arriba y vio que la imagen le hablaba. Jaacón, que no pudo permanecer en silencio, gritó defendiendo al joven e increpó al rico por la falsa acusación. Este se quedó asombrado y se marchó del lugar. El joven salió también porque tenía prisa para emprender su viaje. Cuando la cruz se quedó a solas, Cristo se acercó a su siervo y le dijo: baja de la cruz, no sirves para ocupar mi puesto, no has podido guardar silencio. Señor, dijo Jaacón, ¿cómo iba a permitir semejante injusticia? Jesús de nuevo ocupó su lugar en la cruz y el ermitaño se quedó de pie debajo de la cruz. El Señor siguió hablando: tú no sabías que al rico le convenía perder la cartera, pues llevaba en ella dinero para cometer un pecado sexual con una joven virgen, mientras que el pobre, por su absoluta pobreza, tenía necesidad de ese dinero. En cuanto al joven, hubiera sido mejor que le hubiera dado la paliza al rico a causa del malentendido, en cuyo caso no se hubiera podido ir de viaje. Ahora ves, hace unos minutos acaba de morir en un naufragio. Tú no sabías todas esas cosas, pero yo sí. Por eso callo. Y el Señor nuevamente desde la cruz guardó silencio. Cuando pasemos esos momentos difíciles, recordemos estos punticos y pensemos que Dios está mirando nuestra situación y que se está listando para hablar. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Yo quisiera, queridos amigos,
invitarlos a abrir el corazón en esta noche y a ser capaces de descubrir en la palabra una ruta que nos traza el Señor muy especial para la vida. Cuando a veces nos sentimos perdidos, extraviados, cuando a veces la vida es confusión, y es cuando la iglesia de una manera oportuna nos va señalando el camino. Y el camino que nos propone hoy, o la ruta que nos traza, es la propuesta de un rey. A lo mejor lo que le está haciendo falta a la persona es eso: quien le gobierne la vida. A lo mejor lo que le está haciendo falta a la persona es quien reine en su vida. Hay tantos vacíos, hay tantas nostalgias, y a veces lo que necesitamos es que el Señor sea nuestro Rey. Quiero proponerles entonces 3 ideas que pienso que nos pueden ayudar. En el Evangelio va a aparecer algo muy interesante. Jesús está siendo condenado, y en ese momento de la condena de Cristo aparecen 3 personajes: las autoridades, los soldados y un crucificado. Hay 2, pero uno de ellos es en el que me quiero detener. Estos 3 personajes, las autoridades, los soldados y un crucificado, le van a decir en el instante, en ese momento, lo mismo. Le van a decir: si tú eres rey, sálvate a ti mismo. Si eres rey, sálvate a ti mismo. Entonces, una pregunta: ¿por qué Jesús es rey? Y es un rey en el que podemos confiar, y es un rey en el que podemos esperar. ¿Por qué Jesús es rey? Porque todo rey que tiene su reinado en este mundo va a buscar salvarse a sí mismo. ¿Quién va a querer que lo maten? ¿Quién va a querer que lo persigan? ¿Quién va a querer que lo torturen? Ninguno. Todo rey busca salvarse a sí mismo. Pero este rey en el que nosotros confiamos y esperamos no buscó salvarse a sí mismo, no salió corriendo, no se bajó de la cruz, no se salvó a sí mismo, sino que nos salvó a nosotros. Qué cosa tan bella, hombre. Un rey que rompe el paradigma de salvar su vida y es capaz de entrar a salvarnos a todos. Por eso yo me quedo con ese rey, por eso no me suelto la mano de Dios, y por eso mi vida y mi proyecto de vida lo trazo con ese que fue capaz de demostrarme su inmenso amor salvándome. Segunda idea. Yo le pregunto a alguien: ¿oíste? ¿Vos qué sabes hacer, hombre? Pues yo sé manejar. ¿Y manejas bien? Sí, yo manejo muy bien. ¿Y vos qué sabes hacer? Uy, padre, yo hago unos frijolitos, yo sé cocinar muy bien, padre. Y le pregunto a otra persona: ¿y vos qué sabes hacer? Yo soy maestro, padre, y me gusta enseñar y siento que lo hago muy bien. ¿Y vos qué haces, hombre? Padre, yo vivo en la costa y a mí me encanta pescar. Y si le preguntamos a Jesús: ¿oíste, hombre, Jesús? ¿Y a vos qué te gusta hacer? Y entonces la respuesta de Jesús: porque Él es rey. ¿Por qué es rey? ¿Y a vos qué te gusta hacer, hombre? Y la respuesta es: reinar, porque no sabe hacer otra cosa. ¿A usted no le parece muy lindo eso que yo le estoy diciendo, hombre? Pero no porque yo se lo diga. ¿Qué sabe hacer Jesús? Reinar, nada más.
nada más. ¿Y dónde reina? Donde hay un corazón dócil. ¿Dónde reina? Donde hay una puerta abierta. ¿Dónde reina? Donde hay un hombre y una mujer de bien. ¿Dónde reina? Donde lo acogen sin tanto problema. ¿Dónde reina? Allí donde hay una persona necesitada de él. Jesús, vos que sabes hacer, hombre, pues reinar. Déjelo reinar en su casa. Déjelo reinar en su casa y usted verá lo que pasa. Déjelo reinar en su matrimonio y en sus relaciones. Déjelo reinar allá donde usted está todo el tiempo, en su casa o en su edificio, en su barrio, allá donde usted, déjelo reinar. Y usted se dará cuenta lo que pasa, porque Él no sabe hacer otra cosa sino reinar donde le dan permiso. Tercera idea. Les voy a contar una historia. Pilas pues. Nos va poniendo cieguito. Poneme un poquito de luz, hombre. Poquito nada más. Cuenta una historia que el joven rey de un imperio lejano se rompió las dos piernas y tuvo que andar el resto de su vida con muletas. Debido a su personalidad orgullosa, el monarca no soportaba su invalidez, por lo que ver a la gente de la corte caminando sin esfuerzo le ponía de muy mal humor y despertaba su envidia. Por eso mandó publicar un decreto por el cual se obligaba a todos los habitantes del reino a caminar con muletas. Del día a la noche, todo el mundo comenzó a arrastrarse con el apoyo de 2 palos de madera. Las pocas personas que se rebelaron fueron condenadas a muerte. Tal era la crueldad del rey que desde entonces las madres fueron enseñando a sus hijos a caminar con la ayuda de muletas en cuanto comenzaban a dar sus primeros pasos. Y dado que el monarca tuvo una vida muy longeva, muchos habitantes desaparecieron, llevándose consigo el recuerdo de los tiempos en que se andaba sobre las 2 piernas. Años más tarde, cuando el rey falleció, los ancianos que seguían vivos intentaron abandonar sus muletas, pero sus huesos se lo impidieron. Acompañados por sus inseparables muletas, en ocasiones trataban de contarle a los más jóvenes que años atrás la gente solía caminar sin la necesidad de utilizar ningún soporte de madera. Sin embargo, los jóvenes se reían de aquellos comentarios. Para ellos lo normal era andar con muletas. Movido por su curiosidad, un joven intentó caminar con sus propios pies, tal y como los ancianos le habían contado. Al caerse al suelo constantemente, pronto se convirtió en el hazmerreír de todo el reino. Sin embargo, poco a poco fue fortaleciéndose sus entumecidas piernas, lo que le permitió dar varios pasos seguidos. Curiosamente, su conducta empezó a desagradar al resto de habitantes. Al verlo pasear por la plaza, la gente dejó de dirigirle la palabra. Y el día que el joven comenzó a correr y a saltar, ya nadie lo dudó. Todos creyeron que se había desquiciado. En aquel reino donde todo el mundo lleva una vida limitada caminando con la ayuda de 2 muletas, al joven se le recuerda como el loco que caminaba
sobre sus dos piernas. También Jesús fue tildado de loco y se burlaban de él. ¿Por qué? Muy sencillo. También Jesús fue tildado de loco y se burlaban de él. Loco por enseñarnos a caminar distinto a cómo camina el mundo. Cierre sus ojos. Tienes tus ojos cerrados y te vas a hacer la pregunta: ¿a qué me trajo Dios hoy a este lugar? ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? Y te vas a responder ahí donde estás. Me trajo a este lugar a decirme o a pedirme que lo deje ser mi rey. Si Él reina, Él promete que la vida cambia. Si no reina, Él nos recuerda que la vida es un eterno sufrimiento. ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? A decirme y a recordarme que vale la pena ser tildado de loco, pero loco de amor por Dios. Que me quite el mundo lo que sea, pero que no me robe al Señor. ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? A pedirme que le entregue mi familia, porque Él quiere allí reinar. A pedirme que le entregue mi noviazgo y mi matrimonio, porque Él quiere allí reinar. A pedirle que le entregue mi trabajo y mi empresa, porque Él quiere allí reinar. Padre bueno, en esta noche te doy gracias y me pongo en tus manos para que hagas conmigo lo que tú quieras. Digan conmigo amén. La iglesia nos pone a pensar en las tentaciones. Es maravilloso porque es de los temas que todos nosotros entendemos, porque todos nosotros las vivimos. Todos nosotros sabemos lo que es una tentación porque hemos pasado por ellas. Uno no puede satanizar la tentación porque la tentación en sí no es mala. De tentaciones vencidas, uno ha sacado grandes aprendizajes y ha mostrado uno lo que significa moverse en las coordenadas de Dios. Ha mostrado uno lo que significa tener una voluntad bien educada y bien robustecida. Ha aprendido uno frente a una tentación lo que significa, porque me amo, aprender a decir no. Y ese no ha sido el fruto y el resultado de una vida que se ha construido en honestidad, de una vida que se ha construido desde los principios evangélicos, desde Dios. Por eso es maravilloso hablar hoy de las tentaciones. El problema no es la tentación, porque siempre va a estar ahí. Por eso en el Padre Nuestro el Señor no dice, Jesús no dice, Señor, quítame las tentaciones. No, le dice, no nos dejes caer en ellas. Porque la tentación siempre va a estar. Incluso en este mismo momento usted podría estar teniendo una. Quiero proponerles entonces 3 ideas sencillas para entender el Evangelio, la palabra de este domingo sobre las tentaciones. Primera idea:
el tentador se acercó y le dijo, mire, se acercó al oído y le dijo, vení para acá. Y empezó a hablarle, empezó a susurrarle al oído. ¿Por qué tantos niños muertos? ¿Por qué se murió tu mamá? ¿Por qué tu abuelita si era tan buena? ¿Por qué tantos niños mueren de hambre? ¿Por qué los niños de África desnutridos y los de la Guajira y los de El Chocó? ¿Y por qué te echaron de ese trabajo? ¿Y por qué te cambiaron por otra? ¿Y por qué te cogieron el corazón y te lo volvieron nada? Y si Dios existiera, no pasaría nada de eso. Y por eso, queridos amigos, miren cómo trabaja el diablo. Se acercó al oído y le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo, si eres el Hijo de Dios. Entonces, lo que el diablo está haciendo en ese momento es lo que ha hecho en el corazón de las personas que argumentan de esa manera, haciendo a Dios culpable del hambre en el África, en la Guajira y en el Chocó. Es que me peleé con Dios porque se me llevó a mi abuelita que era tan buena. Me peleé con Dios porque mi hijo se murió en una enfermedad. Me peleé con Dios porque mataron a un ser querido. Y me peleé con Dios porque me echaron del trabajo cuando lo necesitaba. Entonces así trabaja el diablo. Trabaja poniéndote un interrogante frente a la figura de Dios como papá. Si Dios fuera tu padre, estaría aquí defendiéndote. Eso es lo que el diablo le está diciendo. Y así trabaja el demonio todo el tiempo. Y qué pesar cuando tanta gente cae en eso, en ponerle un interrogante a Dios frente a los males que no son de Dios, sino de los hombres. También el diablo se acercó a echarle los perros al Señor y a coquetearle al oído, queriéndoselo ganar para él. Y lo hizo queriendo presentarle la imagen frágil de un Dios papá. Y así llega a nosotros, poniéndote a dudar de Dios, presentándote un Dios lejano, un Dios que se olvidó de ti, un Dios que no se acuerda de nosotros, un Dios que no tiene tiempo para ocuparse de nosotros, un Dios que se desentendió de los hombres. Así trabaja el diablo y muchos caen en esos criterios malignos del diablo, permitiendo que Dios salga de nuestra vida y dejando de reconocerlo como un verdadero Padre. Esa es la primera idea que les quiero proponer para nuestra meditación. Si usted es de las personas que argumenta de esa manera, es porque el diablo ya también a usted le echó el cuento. Segunda idea. Miren, ¿cómo va a terminar ese evangelio? Diciéndonos que el diablo se fue. Ese man se fue más aburrido, pero aburrido, porque él pensó que le iba a dar sopa y seco a Jesús, y se fue aburrido. ¿Por qué? Porque encontró al otro lado a un man más bien parado que él. Encontró al otro lado a un hombre lleno de Dios. Encontró al otro lado a un hombre de dominio propio, autocontrol y fuerza de voluntad. Pero alguno de ustedes podría decir: Padre, pues claro, él no es el Hijo de Dios, por eso fue capaz. No, Señor. Miren, Jesús no venció por ser Hijo de Dios. Jesús no pidió: caigan del cielo rayos y centellas y tráguense a este man. Eso no pasó. Jesús no mandó que se abriera la tierra. No, eso no pasó. Jesús no sacó sus poderes así. No, eso no pasó. ¿Cómo venció Jesús? Jesús venció con la palabra.
usó la palabra como defensa. Miren amigos, por eso la necesidad de que uno tenga como arma y estrategia la palabra de Dios. Con la palabra de Dios una persona se vuelve guerrera. Con la palabra de Dios una persona sabe cómo vivir la vida en sabiduría. En la palabra de Dios uno aprende a encontrar el camino. En la palabra de Dios uno aprende a esquivar el mal. En la palabra de Dios uno encuentra las respuestas a todas las marrullas del mundo. Con la palabra de Dios se nos muestra la luz en la oscuridad. Por eso la persona enamorada de la palabra de Dios, y que no la tenga solamente en la casa con un trapito encima, sino que la haya guardado verdaderamente en el corazón y la viva, esa persona tiene las herramientas para vencer al maligno. Es que es muy interesante ese diálogo. Mire Jesús como terminándole sopa y seco al diablo. Mire, el diablo llega a Jesús y le dice: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando le dice que convierta esas piedras en pan, Jesús inmediatamente le dice: vea, mijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en ese momento entra el diablo, también le sacó la Biblia. Ese detalle es muy especial, porque uno a veces en las cosas de Dios se siente blindado, pero en las cosas de Dios también se mete el diablo. El diablo también hizo un curso bíblico. Mire, el diablo, cuando ve que Jesús le habla desde la palabra, el diablo también le dice: venga, mi hijo, que es que yo también sé cómo. Si eres hijo de Dios, tírate abajo y cita la Biblia, porque está escrito: encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Entonces Jesús vuelve y echa mano de la palabra y le dice: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Y continúa Jesús hablándole desde la palabra: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. No vence por ser hijo de Dios, vence porque se abandona en la palabra de su Padre. Por eso ninguna persona, mire, nosotros leemos libros y nos presentan un libro, nos presentan libros y nos sugieren libros y vamos a la librería nacional. Amigos, la palabra de Dios, ya la leíste, ya empezaste a leer los evangelios, ya empezaste a leer esa historia de salvación, ya empezaste a leer los salmos y a meditarlos. Ya te metiste en esa historia apasionante de los profetas, de los jueces, de los reyes, en el Apocalipsis. No, ahí tenés un libro muy bacano, no para leerlo, sino para que ese libro te lea a vos y vos seas capaz desde la palabra de encontrar la fuerza que no tenés. Jesús no venció por ser el Hijo de Dios, Jesús venció porque fue capaz de hacer de la palabra su más grande instrumento, su arma más poderosa. Tercera idea: ¿qué hacer frente a una tentación? Padre, es que tengo unas tentaciones. Yo he contado en las Eucaristías la pobre viejita de 98 años que vino y me dijo: Padre, ¿yo cómo hago? Dígame, es que yo no soy capaz. Padre, lo que yo pienso arriba lo siento abajo. Ella vivía en un segundo piso. Dígame, ¿qué hago, Padre? Y entonces, ¿qué hacer frente a una tentación? ¿Qué hacer frente a una tentación? Entonces a esa viejita le dije lo que nos enseñó el arzobispo: solamente desaparecerán las tentaciones el día que tengas una lápida encima. Siga luchando, siga guerreando. La tentación solamente se irá el día que tengas una lápida encima. Ese día dejaremos de sentir, tendremos 100 años y seguiremos sintiendo, seguiremos en medio de las pasiones, seguiremos en medio de los deseos, seguiremos en medio de las añoranzas humanas y de las ambiciones.
Esa señora pensó que porque tenía 98 años ya no. Cuando tenga una lápida encima ese día. Padre, ¿qué hacer frente a alguna tentación? Y miren la respuesta que me encontré en la Biblia. Qué cosa tan estupenda. Mire, vamos a citar la palabra primera de Corintios. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Qué cosa tan bella, hombre. ¿Qué hacer frente a una tentación? Yo quiero volver a leer eso. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. La tentación que usted tiene es porque usted es capaz con ella. Usted es capaz con ella, dice la palabra. Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que pueda resistirla. Padre, ¿cómo se vence una tentación? Se vence así. ¿Cómo, Padre? Huyendo. Ese man va disparado. ¿Qué le pasaría a ese mano? Así se vence una tentación. Si usted está a punto de faltarle a su esposa, así se vence una tentación. Si usted está a punto de caer en robo, de quitarle algo a alguien, así se vence una tentación. Si usted está a punto de caer en las drogas, en el licor, así se vence una tentación. Padre, y si no me da la gana de huir, entonces no se le olvide esto: el que se queda, pierde. El que se queda, pierde. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados. Vas a hacerte esta pregunta: ¿a qué me trajo el Señor hoy a este lugar? ¿A qué me trajo el Señor hoy a este lugar? Y seguramente el Señor te trajo a este lugar a decirte y a decirme a mí: tenés una tentación con la que estás luchando, pero no vas a permitir que por ahí se te vaya la bendición. No vas a permitir que por ahí se te vaya la bendición. Vos sos más que la tentación. Nadie lo sabe, solamente usted. Y ahí te la puedes estar jugando toda. Y tenés que caer en la cuenta que la tentación es el patrón para que el paraíso se convierta en infierno. No pongas en riesgo la bendición. Dios lo sabe y tú lo sabes. Por eso hay que huir. La única batalla que se gana huyendo es la de la carne. Si uno se queda, pierde el año. Pero de la mano de esa batalla hay que librarla también. La batalla en medio de las tentaciones, del tener, del poseer, del acumular. También hay que huir. ¿A qué me trajo el Señor hoy a este lugar? A decirme que en Él y con Él yo soy capaz. En Él y con Él yo soy capaz. Señor Jesús, en esta noche me pongo en tus manos para que hagas conmigo lo que tú quieras. Digamos todos amén.